Revelaciones marianas. Mensaje de salvación para el fin de los tiempos. Diálogo entre la Santísima Virgen María y su amada hija Luz de María, 20 de junio del 2015. Amados hijos de mi corazón inmaculado, mi amor materno les acompaña constantemente. María Santísima, Luz de María, amada hija mía, al inicio de este llamado por voluntad divina, la casa paterna entregó las pautas con las que seguían sus instrumentos, y como mi hijo padeció, así la mayoría de sus instrumentos padecen, a su semejanza. Hija, el hombre no cumple a cabalidad el primer mandamiento, deja pasar desapercibido lo que tiene que rechazar, sin analizar lo que debe alejar para que no viva de lo superficial, permitiéndose guiar por la primera impresión. La mente no siempre lleva al verdadero entendimiento, ni al raciocinio, y no percibe de igual forma las súplicas, pedidos y ruegos enviados por Dios a su pueblo para que no caiga en la trampa del mal. No olvides, hija, que la imaginación vuela hacia donde la criatura desee dirigirle, y de este modo coloca la imaginación frente al gran acechador que en este instante busca desaforadamente dividir a mis hijos. Dile a mis hijos que se alejen del mal en todas sus formas, y que en cuanto más unidos se encuentren, mayor será la fuerza del pueblo de mi hijo, al que le acecha la tentación con mayor fuerza y sin descanso. Diles que el hombre mismo, con la envidia, la falta de amor, la desobediencia, la falta de caridad, la falta de esperanza y el poco conocimiento que posee sobre mi hijo, le da al demonio ideas nuevas para llevarles a caer. Diles, hija mía, que yo sufro en mayor medida de lo que ellos sufren. Sufro con el amor de madre de todos los hombres. La distancia entre el hombre y mi hijo es cada vez mayor. El hombre se niega a alimentarse de mi hijo en el sacramento eucarístico y a la vez no se alimenta ante el conocimiento de la palabra divina. Por ello son engañados con facilidad. Si mis hijos no conocen la palabra divina, no practican en sus obras y actos los mandamientos, ni los sacramentos a cabalidad, ni las obras de misericordia, ni las bienaventuranzas, son engañados con mayor facilidad que los niños. Diles, hija mía, que es el demonio el que no desea que se alimenten ni de la palabra divina, ni de la Eucaristía, ni del amor divino, ni de la oración, ni del conocimiento. Al pueblo dormido, el mal le domina con poca astucia. Al pueblo despierto, el mal no le engaña fácilmente porque se encuentra más fortalecido para enfrentar las tentaciones. Luz de María, Madre, la humanidad no desea escuchar nada relacionado a la purificación. María Santísima, diles, hija mía, que yo no amenazo al hombre, le alerto sobre la conducta, el mal uso del libre albedrío y las consecuencias de ello. Cuanto les alerto es por pedido de mi hijo hacia el hombre que vive dominado por el secularismo y el pecado en todas sus formas, por los bienes materiales y sobre todo, vive en un total abandono y desprecio hacia mi hijo, hacia mí y hacia todo lo que les recuerde la fe del pueblo fiel a mi hijo. La fe desaparece aceleradamente. En ocasiones lo que expresa el hombre es una leve curiosidad que le lleva a desear ser partícipe de la popularidad de la mayoría, pero desconoce la profundidad del ser verdadero cristiano. En este instante los apóstoles de los últimos tiempos deben unirse en el sacratísimo corazón de mi hijo y en mi corazón inmaculado, siendo testimonios del amor que reina en sus corazones. La incomprensión es la causa de que en este preciso instante las divisiones sean mayores y mis hijos se ataquen entre sí. El maligno, opresor de las almas, conoce bien la encomienda dada a los apóstoles de los últimos tiempos. Por esa razón ataca la perseverancia y la fe de estos y crea confusión para destruirles con todas las armas que tenga en sus manos. No le será fácil al hombre mantenerse en la fe ante el crisol ardiente y mirando a sus hermanos sometidos a todo lo que no es voluntad de mi hijo, siendo incontables las ofensas a la casa paterna e incontables las pérdidas de vidas humanas. Yo les anuncio, les advierto y les mantengo ante la verdad del instante. Si ustedes continúan sin escuchar y envueltos en el mar tormentoso del pecado, se perderán, mas no porque no se les haya anunciado a lo que se están enfrentando. Si pierden la vida eterna es porque son hijos de la desobediencia y abusan de la misericordia de Dios que no desampara a sus hijos. En este instante la mayoría tiene con qué alimentarse, pero ignoran que en un corto tiempo no tendrán con qué alimentarse, ya que la hambruna se generalizará.
La alteración de las semillas en laboratorio será la causante de la malformación en las cosechas, debido a la contaminación que será visible sobre los alimentos en su mayoría y a gran escala. El hambre llevará al hombre a dar muerte a sus hermanos, el caos llegará sin anuncios, las rebeliones no cesarán, al contrario, aumentarán en todos los países. Estados Unidos volverá a tener una nueva revolución racial, la que también se repetirá en países europeos. El caos no detendrá a los que están vacíos de mi Hijo, sino se fortalecerán. Los libros sagrados y todos aquellos que traten de la palabra divina, serán quemados por quienes, entregados al anticristo, le obedezcan para no dejar vestigios del amor del hombre hacia su Dios. Los templos serán destruidos y quemados, y sobre sus cenizas colocarán esculturas del demonio. Por esto les llamo para que se conviertan, y no nieguen que el hombre, al desear superar a Dios, se está autodestruyendo, movándose de mis llamados y desobedeciendo la voluntad divina de la que soy portadora. Luz de María. Madre, el hombre piensa que así como se le ha alertado antes sobre todo esto, aún falta mucho para que los anuncios se cumplan. María Santísima, diles, hija mía, los tiempos pasaron a instantes y el instante se ha alterado. El cumplimiento lo miran, pero lo niegan por temor a tener que decidirse a vivir en la voluntad divina. Como en los tiempos de Noé, le ofendieron y se burlaron de él, habiéndose dado signos que fueron anticipados para que esa generación cambiara. No cambió y, ¿qué le sucedió? Las economías caídas, se ahogarán en las lágrimas de los hombres con esperanzas desaparecidas. El pueblo de mi Hijo gime, los dolores de parto serán mayores e inimaginables. Oren, hijos míos, por la unidad. Oren, hijos, el comunismo acecha. Oren y esperen con paciencia, que el pueblo de Dios mirará al que Dios envía para consolarles, guiador de almas y de gran pureza, será enviado para que las almas no se entreguen al enemigo. Diles a tus hermanos, amada hija, que esta madre aplastará la cabeza del dragón infernal. No caminan solos. Junto al sagrario me mantengo al lado de mi Hijo, ahí les espero. Oren, hijos míos, por Colombia y Chile, las lágrimas de mis hijos serán purificación. Oren y reparen con una cadena mundial de oración del Santo Rosario, a las 12 mediodía, horario de cada país, dando inicio el día lunes 22 de junio, por 3 días consecutivos. Oren, la iglesia de mi Hijo se tambaleará. Oren, hijos, oren para que el auxilio del Espíritu Santo ilumine las mentes de los líderes mundiales, aunque la guerra no será detenida. No se asombren ni entren en pánico, busquen nuestro refugio y ahí serán libres. Conviértanse, la paz prometida por mi Hijo será el gran estandarte del pueblo fiel, las angustias pasarán a ser recompensa y los temores no serán más el tormento de mis hijos, sino el espíritu del hombre será libre de la opresión del mal y las calamidades habrán quedado atrás. Al obediente se le dará su fruto, al fiel la promesa, ambos disfrutarán del mismo gozo. Bajo el sol de la voluntad divina, les bendigo. Mis hijos no temen, acuden a mi Hijo. Adoren la Trinidad Sacrosanta, Dios una y Trino. Les amo, Mamá María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.